¿Sabías que puedes crear un chatbot con inteligencia artificial que automatice toda la gestión de tu inventario? En este video aprenderás a construirlo paso a paso con herramientas accesibles como N8N, Google Sheets, OpenAI y Telegram. Con este sistema podrás crear un agente de modo operador que te permita registrar, actualizar, eliminar movimientos de tu inventario, y otro en modo supervisor o gestor para consultar reportes y hacer análisis simples. Y todo esto sin necesidad de programar una app ni usar un software costoso. Y aquí tienes un vistazo de lo que puedes realizar. Por ejemplo, le pediré que cree una venta de Yape de 2 pantalones a 50 soles con la fecha de hoy. Le damos a Enter, confirmamos registro y listo. Y veo que la venta se ha registrado correctamente. Para ello revisamos el Excel y vemos que ha sido registrado de forma exitosa. Y no solo podrás hacer registros, sino también actualizaciones, eliminaciones o simplemente podrás ver el detalle de lo que has hecho durante el día. Y otra funcionalidad importante que podrás realizar, por ejemplo, en el modo supervisor, es pedirle, haz un análisis comparativo de la primera semana de abril versus la segunda semana de abril. Y el agente de inteligencia artificial hará un análisis, por ejemplo, en este caso, hizo un resumen por producto de las primeras semanas. Y además te da un resumen de los totales generales para la primera semana y la segunda semana. Y por último, te da conclusiones y recomendaciones basado en este análisis. Algo que podría tomarme mucho tiempo, lo estoy realizando en segundos. Me presento, me llamo Hans y en esta guía te enseñaré cómo crear un chatbot con inteligencia artificial que automatiza la gestión de tu inventario, paso a paso, sin complicaciones técnicas y lista para usar desde hoy. Si estás listo para modernizar tu gestión de inventario con inteligencia artificial, este video es para ti. Empecemos. Problemática. En la introducción vimos el panorama general. Ahora profundicemos en el problema real que enfrentan muchos negocios. En negocios pequeños, normalmente tenemos la problemática de inventario desordenado. Esto debido a que se registran manualmente en una hoja de papel, en un chat, y no lo centralizan en alguna herramienta que te permita gestionar todos estos datos. Y en consecuencia, esto genera que ventas, ingresos y salidas no sean registrados, que los balances no cuadren, que las consultas básicas de cuánto stock me queda en momentos críticos no pueda ser resuelta. Y lo peor de todo es que al final vas a tener que gastar tiempo armando el inventario. En cambio, negocios medianos o incluso grandes, además de tener las mismas problemáticas que los negocios pequeños, o tal vez ya lo tengan resueltas, tienen otro tipo de problemáticas. Por ejemplo, el análisis y reportes por categoría. Supongamos que este negocio no tenga un buen control de inventario y tampoco tenga un app. Este análisis y reporte por categoría sería un problema bastante crítico, ya que podría perder oportunidades de negocio al no tener un análisis a la mano. O incluso, si este negocio ya posee una app, pero no puede responder consultas personalizadas a demanda. Por ejemplo, crea un análisis o dame un reporte de hace 15 días o de hace 10 días, o compáralas con el mes pasado. Si el sistema no está preparado, no podría tener este tipo de análisis o reportes. De forma similar, no podría responder las consultas críticas. Por ejemplo, ¿qué stocks pueden acabarse o están por acabarse? ¿Qué productos tienen mayor rotación? O cualquier otra pregunta que sea importante para el negocio resolver y tomar acción. Y otra problemática, que es muy importante, es la definición de estrategias. Por más que tengamos el análisis, reportes, consultas, si no podemos definir estrategias, no podremos mejorar el negocio. Y por ende estaríamos perdiendo muchas oportunidades también en este caso. Ahora, que ya sabemos qué problemáticas enfrentamos, quisiera comparar qué es lo que nos ofrece una app versus qué es lo que podríamos hacer con un chatbot con inteligencia artificial. Para muchos negocios, principalmente negocios pequeños, desarrollar una app tiene muchas barreras, principalmente porque son sistemas costosos, toma tiempo desarrollarlos y en algunos requieren procesos largos o complicados para realizar capacitación a sus empleados. En cambio, con chatbot con inteligencia artificial esto cambia, ya que nos ofrece una solución rápida y accesible, y se adapta a cualquier tipo de negocio, inclusive negocios grandes, ya que resuelven problemas tan difíciles como definir estrategia de negocio. Y además es fácil de usar. Y esto es exactamente lo que aprenderás en este video. Cómo construir paso a paso tu propio chatbot con inteligencia artificial para automatizar la gestión de inventarios, utilizando una app de mensajería, en este caso Telegram. Pero antes de ponernos manos a la obra, necesitamos entender bien qué vamos a construir y por qué. Así que vamos a definir con claridad la solución que implementaremos. Definición de la solución. Ahora que ya entendemos la necesidad y el objetivo, ahora sí definamos con precisión el enfoque de esta solución.
Vamos a construir un chatbot con inteligencia artificial que automatiza la gestión de inventarios. Y para ello necesitamos definir tres pilares. Primero, ¿qué herramienta vamos a utilizar? Para esta solución vamos a utilizar el canal de mensajería de Telegram, N8N como herramienta de automatización, OpenAI como modelo de inteligencia artificial y Google Sheets para guardar nuestros registros de inventario. Como segundo pilar es definir los roles. Como mencioné en el video, vamos a desarrollar dos roles, el modo operador y el modo supervisor. En modo operador le vamos a permitir al usuario que registre nuevas ventas, ingresos o salidas, que también actualice los registros ya existentes en caso de haya cometido un error, y también eliminar los registros de inventario. En este caso, por buenas prácticas, solo cambiaremos de estado registrado a eliminado, por lo cual no sería una eliminación tal cual, sino sería un cambio de estado a eliminado. Y también le vamos a dar la opción de mostrar el detalle del inventario por fecha. ¿Y por qué por fecha? Porque no es necesario que el operador mire rango de fechas muy amplios, por ejemplo del año pasado o de hace un mes, sino lo normal es resolver las transacciones del día a día. Y como restricción importante, vamos a colocar que solo va a mostrar los movimientos del mismo empleado o del mismo operador. Por ejemplo, yo si registro una venta como operador, no puedo ver las ventas de otro operador por motivos de seguridad. Y como mencionaba anteriormente, solo realizaba las consultas por fechas. Ahora, en modo supervisor vamos a realizar casos distintos. Para un supervisor no es necesario registrar ventas o actualizar ventas, sino analizarlas. Por ello que va a tener la funcionalidad de generar reportes, realizar análisis, realizar comparativos por mes, y en este caso no va a tener restricciones porque necesitaría leer toda la base de datos, que en este caso sería Google Sheets, para que la inteligencia artificial haga los análisis correspondientes. Y todas estas acciones van a ser a través del chat. Y por último, pero no menos importante, es la estructura. ¿Qué estructura le vamos a definir al registro en un inventario? En este caso vamos a utilizar una estructura bastante simple. Esto va a estar compuesto por un ID, el detalle, la cantidad, el precio unitario, el tipo de registro, por ejemplo si es una venta efectivo, una venta por Yape, un ingreso, una salida, la fecha y el estado. El estado va a ser simple, me va a definir si ha sido registrado o si ha sido eliminado. Y listo. Una vez que ya tenemos definido la solución, pasaremos a la implementación. Paso número 1. Integrar con Telegram. Para integrar con Telegram, primero vamos a crear el proyecto y vamos a añadir el primer nodo que escucha mensajes de Telegram. Le damos aquí en añadir el trigger, ponemos Telegram y buscamos la opción onMessage, que significa en el momento que recibo un mensaje se va a activar el bot. Aquí, si es la primera vez, te va a pedir crear la credencial. Para el video vamos a crear una nueva credencial, entonces le damos clic acá en crear nueva credencial y nos va a pedir un token. Para tener ese token tenemos que ir al Telegram y entrar al link que te dejaré en la descripción, que es acceder al usuario de BotFader. El BotFader es un bot que te permite crear bots. Y para usarlo es simple. Empezamos y le ponemos Start. Y aquí nos da una serie de comandos que podemos ejecutar. Le damos en New Bot y me dice que ¿cómo voy a llamar al bot? Entonces ya le hemos puesto el nombre del bot. Ahora me dice que escoja un nombre de usuario. Le ponemos el mismo nombre y listo. Con esto ya creé el bot. Es más, si quiero acceder al bot, le tengo que dar clic aquí y le doy Start. Ahora, para conectarnos con las credenciales, volvemos al BotFader, copiamos la credencial, volvemos a N8N y pegamos. Le damos en guardar y las credenciales han sido creadas. Para identificar esta credencial le puedo cambiar el nombre. Por ejemplo, le puedo poner YouTube Conexión Telegram o Telegram. Guardamos y lo selecciono y listo. Para probarlo, le damos clic a Play y aquí ya está esperando un mensaje. Entonces volvemos al chat, vamos al bot y le ponemos, por ejemplo, hola. Volvemos a N8N y aquí nos parece que ya recibió el mensaje. Entonces con eso ya estaríamos probando que está funcionando este trigger. Si queremos ver los logs, entramos y aquí vemos hola. Ahora, para completar el flujo de recibir mensaje y luego enviar un nuevo texto, vamos a hacer el caso práctico de un repetidor o de un imitador. ¿Qué significa? Que todo lo que yo le envíe al bot como texto me va a responder con el mismo texto. Para ello, le damos clic en añadir ítem o nodo, mejor dicho, ponemos Telegram y buscamos la opción de Send Message. Y aquí está, enviamos un mensaje de texto. Aquí, como ven, ya está la conexión, es un tipo mensaje y va a enviar un mensaje. Entonces nos está pidiendo a qué chat ID le vamos a enviar. Simplemente arrastramos este chat ID
Y como vamos a hacer un repetidor, vamos a enviar el mismo texto que estamos colocando. Volvemos, guardamos y probamos. Testeamos workflow. Ahí está la espera del nuevo mensaje y acá le voy a poner, por ejemplo, hola por 2. Y me devolvió el mismo mensaje. Y con esto ya hemos probado que recepciona los mensajes y envía mensajes. Y como ven, nos están enviando un texto de más. Y esto es fácil de removerlo. Volvemos al workflow, entramos, añadimos campos y acá le desactivamos la atribución de N8N. Lo desactivamos, guardamos, volvemos a probar, enviamos chat y listo. Con esto ya hemos desactivado la atribución de N8N y funciona como un imitador o un repetidor. Paso número 2. Añadir inteligencia artificial. Hasta este punto ya hemos integrado con Telegram. Ahora lo integraremos con OpenAI como inteligencia artificial. Para ello simplemente le añadimos aquí en más y seleccionamos la opción de inteligencia artificial. En este caso utilizaremos un agente de IA para que responda a todas las consultas que vamos a realizar. Y aquí debemos seleccionar qué mensaje va a enviar el usuario. Entonces aquí tenemos que definirlos nosotros mismos y el mensaje que vamos a enviar va a ser el mismo mensaje que hemos enviado a través de Telegram. Entonces simplemente arrastramos y volvemos. Por ahora se ve un poco desordenado, entonces con clic derecho le damos acá Entity App Workflow y se ordena solito. Hasta este punto tenemos el bot, pero todavía no está integrado totalmente. Nos falta añadirle el modelo de inteligencia artificial, la memoria y las herramientas. Primero empezaremos por el modelo de inteligencia artificial. En este caso vamos a utilizar OpenAI como inteligencia artificial. Aquí, al igual que Telegram, necesitamos conectarlo con una credencial. En mi caso ya tengo una credencial, ya que lo habíamos hecho en el anterior video, el cual los invito porque te enseño cómo desplegar N8N con tu dominio personalizado y en la nube de forma profesional. Pero si es la primera vez, igual te enseño cómo crear. Es bastante rápido. Le damos aquí a crear nueva credencial y nos pide un API key y el ID de organización de forma opcional. Para ello, entramos a OpenAI API, le damos clic aquí en Settings y vamos a la opción de API Keys. Ahora creamos el secret key, le damos aquí a crear, le ponemos temporal key 2, le damos en crear secret key y debemos copiar y no perder esta llave porque va a ser la única vez que lo vamos a tener a la mano. Volvemos a N8N, pegamos el API key y en caso quieras añadir la organización, volvemos, le damos aquí en general y aquí te aparece la organización ID. Copiamos, pegamos y guardamos. Y con esto las credenciales ya han sido creadas. Y al igual que la anterior credencial de Telegram, le vamos a poner un nombre. Por ejemplo, YouTube OpenAI. Guardamos, volvemos y ya estaría conectado con un modelo de inteligencia artificial. Y ahora que tenemos el agente de inteligencia artificial conectado a un modelo, le damos clic acá a Play para probarlo y el nodo se habrá ejecutado correctamente. Entonces podemos ver lo que ha interpretado este agente de inteligencia artificial. Y aquí me responde, por ejemplo, al hola, me responde: hola, ¿cómo puedo ayudarte? Ahora que ya vemos que el modelo funciona, necesitamos añadirle memoria. ¿Y la memoria para qué sirve? Es para guardar las últimas interacciones que tenemos con el usuario. Y de esta forma obtener respuestas más precisas. Para ello le damos aquí en añadir memoria y tenemos distintas opciones. Tenemos Redis, Postgres, Mongo y otras más. Pero en este caso, para este ejemplo práctico, utilizaremos una memoria simple. Y aquí necesitamos guardar dos campos. Por ejemplo, la sesión para la memoria, por ejemplo, no vamos a compartir la memoria entre un usuario A y un usuario B. Mejor dicho, cada usuario va a tener su propia memoria o sus propios recuerdos. Y para ello, simplemente le damos aquí en definir below y vamos a colocar una llave que identifique al usuario. Entonces buscamos aquí en Telegram y buscamos el ID del usuario. Por ejemplo, este es el ID de mi usuario. Lo arrastramos y aquí mantenemos el contexto en 5 porque el bot va a recordar las últimas 5 interacciones. Volvemos y le podemos dar play nuevamente. Y como ven, la memoria ya está funcionando. Si queremos ver cómo funciona la memoria, entramos, nos dice hola, pero podemos ver los logs. Y aquí tenemos el chat previo y aquí el chat nuevo. Como ven, ya está guardando la información previa. Entonces volvemos y ahora lo último que faltaría sería configurar el receptor en Telegram. Le damos doble clic y como ven se ha desactualizado. Entonces debemos corregir ahora porque el mensaje ya no viene de este formato, sino viene del nuevo formato Telegram. Entonces borramos, seleccionamos otra vez el chat ID que ahora contiene Telegram y colocamos el texto. En este caso ya no va a ser un repetidor, sino voy a responder lo que me envíe el modelo de inteligencia artificial o el agente de inteligencia artificial. Arrastramos, testeamos si queremos y aquí estaría el mensaje. Volvemos y como ya ejecuté este nodo, puedo ver que la respuesta me ha llegado a Telegram. Ahora lo que tenemos es un agente con inteligencia artificial, pero no le hemos definido un rol. Entonces para ello necesitamos crear un prompt.
¿Y dónde colocamos ese prompt? Aquí. Le damos al agente de inteligencia artificial, añadimos la opción y le ponemos un mensaje del sistema. Como ven, por defecto aparece que es un ayudante. Entonces debemos cambiar este prompt con uno que esté acorde a lo que necesitamos. En este caso, un gestor de inventarios. Para crear el prompt nos apoyaremos de la inteligencia artificial. En este caso, ChatGPT. Por ejemplo, aquí le estoy pidiendo a ChatGPT que cree un prompt para un agente de inteligencia artificial que tenga el siguiente rol: gestor inteligente de inventario. Y le estoy diciendo que puede inferir datos y que se limite a resolver consultas relacionadas a su rol. Por ejemplo, no podría resolver consultas relacionadas a otro tema, por tema de seguridad, o tratar de sacar información que no tenga relación al tema de gestión de inventarios. Y además, debe instruir al usuario en caso sea la primera vez que esté usando este chatbot. También le estoy definiendo algunas otras reglas o algunas otras acciones que va a realizar. Por ejemplo, registrar nuevas ventas, actualizar registros existentes, eliminar registros, mostrar registros de inventario por fecha. ¿Por qué por fecha? Porque estamos haciendo el agente especializado para el modo operador. También le estamos definiendo la estructura de cada registro del inventario. Por ejemplo, el ID, le estoy mencionando que debe ser un UID y debe ser autogenerado. Debe colocar el detalle, cantidad, precio unitario, tipo de registro, fecha. Y además le estoy colocando algunas reglas, que por cada acción de crear, actualizar, eliminar, mostrar, debe pedir confirmación al usuario para que valide los datos. Y eso lo estoy pidiendo que lo coloque en un canvas, porque un canvas al final es un markdown, el cual es bastante entendible para un agente de inteligencia artificial. Le damos enter y listo. Con esto ya tenemos el prompt totalmente definido para copiarlo y pegarlo. En caso necesites realizar un ajuste, simplemente lo escribes y lo actualizas. Ahora, volviendo al tema principal, simplemente copiamos el prompt, pegamos, guardamos y con esto ya estaría listo. Y ahora lo probamos y ponemos hola. Y listo, me dice: hola, ¿en qué puedo ayudarte con tu inventario? Entonces ya reconoce que es un agente gestor de inventarios. Le damos a probar nuevamente. Por ejemplo, le preguntaré qué puedo realizar con este chatbot. Y listo, aquí me responde que yo puedo registrar nuevas ventas, ingresos, salidas, puedo actualizar, puedo eliminar, puedo mostrar, etc. Entonces con esto ya tenemos el agente con inteligencia artificial totalmente listo con un rol ya definido. Ahora, como una prueba más, probaremos, por ejemplo, añadir un registro. Todavía no lo va a abordar en una base de datos porque no le hemos añadido, que en este caso va a ser Google Sheets, pero veamos cómo responde. Por ejemplo, le preguntaré: añade una venta con Yape de 10 soles. Y aquí, por ejemplo, me está especificando que me faltan algunos datos. Me dice que coloque el detalle, o que le especifique mejor el detalle, que le coloque una cantidad, porque no he especificado una cantidad, que especifique el precio unitario, que en este caso le puse 10 soles, pero todavía no lo he interpretado, y una fecha en formato reconocible. Por ejemplo, ahora le especificaré: añade una venta Yape de 5 pantalones a 50 soles cada uno para la fecha de hoy. Y aquí el bot ya empieza a interpretar lo que necesitamos realizar. Por ejemplo, hacer un registro, porque nos está pidiendo que debemos registrar. En este caso ha puesto detalle venta de pantalones. Ha puesto una cantidad de 5, tal cual como le he puesto, precio unitario 50 y tipo de registro venta Yape, con fecha de hoy. Entonces le damos a confirmar, digo sí, y listo, nuestra venta ya ha sido registrada. Pero, por ejemplo, aquí veo que todavía tiene algunos errores que debemos ajustar en el prompt. Por ejemplo, el ID lo ha puesto generado automáticamente y la fecha de hoy. Entonces, por ejemplo, podemos mejorarlo, copiamos ese texto y le colocamos aquí. Por ejemplo, ahora le estoy pidiendo a ChatGPT que me corrija el prompt que creó inicialmente. Estoy especificando cómo es lo que el bot ha enviado antes y cómo es lo que yo esperaría. Por ejemplo, con un ID ya definido y con una fecha, por ejemplo, la de hoy. Ahora tengo un prompt actualizado, el cual copiaría y pegaría en el agente de inteligencia artificial. Y así yo puedo seguir iterando y actualizando el canvas cuantas veces quiera hasta tener un prompt que se adecue a mis necesidades. Pues copiamos, borramos, pegamos y probamos. Si queremos probarlo de tal forma que no tengamos que darle clic a este botón a cada rato, simplemente guardamos, activamos y con esto ya estaría el bot activo indefinidamente. Entonces hacemos unas pruebas y luego de hacer unos ajustes en el prompt ya tenemos el formato que al menos para este ejemplo quisiera que se muestre. Por ejemplo, acabo de registrar una venta de polos con 5 unidades a precio de 10 soles y tipo de venta efectivo con una fecha del 24 del 2 del 01 y con este ID. Como ven, en esta interacción me ha pedido validar si es correcto, ha podido validar la fecha, ha podido validar cada detalle para confirmar el movimiento y por último lo ha registrado. Todavía no ha sido registrado oficialmente en una base de datos en Google Sheet porque no está integrado, pero ha hecho la acción de registrar. Ahora, el último detalle que faltaría ajustar
es la fecha. ¿Por qué me está mostrando una fecha de hace un año cuando le pedí una fecha de ayer? Esto ocurre porque los modelos de inteligencia artificial han sido entrenados hasta una cierta fecha. Ya a partir de ahí hacia adelante es desconocido para los modelos. Es por eso que me muestra una fecha que no es acorde. Ahora, para solucionarlo es simple. Volvemos a n8n, desactivamos y aquí vamos a añadir un nodo de fecha y colocamos obtener la fecha actual. Le damos en probar y aquí es correcto, nos da la fecha de hoy incluso con la hora. Y adicionalmente lo vamos a transformar solo a una fecha. Para ello añadimos un nuevo nodo y vamos a formatear esta fecha. Entonces jalamos aquí la fecha y lo vamos a formatear en mes, día, año, o también podemos colocarle año, mes, día. Le damos en probar y aquí nos indica que estamos en 2025 del mes 5, día 8, el cual es correcto. Ahora, ¿esto cómo se ve reflejado en el prompt? Simplemente necesitamos actualizar el prompt. Le damos clic aquí y en la última línea le colocamos que considere que la fecha de hoy es, y arrastramos la variable con la fecha de hoy. Por ende, lo va a interpretar de esta forma. Considera que la fecha de hoy es 2025 del 5 del 8. Y como ven, debemos corregir nuevamente esta sección, porque al añadir nodos se mueven los nombres de las variables. Y ya estaría listo. Ahora, para probar la fecha le damos en testearlo y realizamos la misma ejecución con la fecha de hoy para validar que todo esté ok. Y listo, como ven ya está reconociendo la fecha de hoy, el cual es correcto. Y con esto ya estaría listo el agente con inteligencia artificial que funciona como un gestor de inventarios. Y como siguiente paso necesitamos gestionar esos registros en Google Sheet. Y para ello necesitamos crear sus credenciales. Paso número 3. Integrar con Google Sheets. Para integrar n8n con Google Sheets necesitamos activarlo a través de Google Cloud Console. Para ello entramos a la página de Google Cloud Console, seleccionamos el proyecto donde queremos trabajar o donde queremos crear la credencial. En este caso utilizaré n8n Enhance y buscamos el servicio de autenticación, que sería en Google Auth Platform. Y si es la primera vez, te va a aparecer esta pantalla y le damos clic aquí en comenzar. Tenemos que definir el nombre de la app, entonces le ponemos n8n Enhance, colocamos el correo, le damos al siguiente, le colocamos a usuarios externos, siguiente. Aquí debemos colocar nuestro correo otra vez. Ahora le damos a siguiente, le damos a finalizar, continuar y crear. Hasta este punto hemos configurado la descripción general. Ahora tenemos que configurar el cliente. Pero antes de crear el cliente, me he olvidado un punto importante. ¿Cómo sé estos pasos? ¿O cómo pueden ustedes conocer estos pasos? Para ello simplemente tenemos que entrar a n8n nuevamente y necesitamos buscar la documentación. Y para buscar la documentación añadimos un nuevo tool, en este caso Google Sheets. Y aquí tenemos que añadir la credencial. Entonces le damos clic en editar o añadimos una nueva, que es justo lo que vamos a crear. Y aquí abrimos la documentación, el cual nos indica paso a paso que debemos seguir para integrarnos con Google. Y en este caso, Google Sheets. De todas formas, le voy a enseñar en video cómo integrarse. Entonces volvemos a Google Cloud y le damos en crear cliente. Y escogemos la aplicación. En este caso va a ser una aplicación web. Le ponemos el nombre del cliente. En este caso le pondré n8n Enhance. Y necesitamos añadir las URIs relacionadas. Para ello volvemos a n8n y copiamos esta URL. Añadimos, pegamos y creamos. Y con ello ya se creó el ID del cliente. Copiamos, volvemos a n8n, pegamos. Y lo que nos falta es el secret. Volvemos, le damos en aceptar. Ahora le damos aquí en editar. Y aquí tenemos el secret. Copiamos, pegamos y con esto ya estaría casi hecho. Pero para que funcione necesitamos autorizar en Google Cloud Console que n8n tenga acceso a la cuenta de Drive y a la cuenta de Google Sheets. Entonces volvemos y buscamos Google Sheets API. Le damos en habilitar si es la primera vez. Y también necesitamos Google Drive. Buscamos Google Drive API. Le damos en habilitar también. Y ahora para darle las autorizaciones le damos aquí en pantalla de consentimiento. Y le damos en acceso a los datos. Y aquí vamos a añadir o quitar permisos. En este caso vamos a añadirle permiso para que tenga acceso a Google Drive y a Google Sheets. Agregamos. Y aquí buscamos esta sección de autorización a Drive. Y también autorización en Spreadsheet. Le damos en actualizar y guardamos. Ahora, otro punto importante es el público. Y por ahora, como lo hemos creado recién, está en modo prueba. Tenemos dos opciones. Lo activamos en modo producción, publicándolo, o lo mantenemos en modo prueba, pero necesitamos añadir el usuario. En este caso va a ser el mismo correo. Le damos en guardar y ya se añade el usuario.
Entonces ya estaría listo. Simplemente volvemos a N8N, nos logueamos y una vez seleccionado el correo, le damos a continuar, le damos a seleccionar todo, continuamos y listo. Ya nos hemos conectado con N8N a nuestra cuenta de Google Cloud. Y solo para diferenciarlo cambiamos el nombre aquí y le ponemos, por ejemplo, YouTube Sheets. Entonces con esto ya tengo integrado Google Sheets. Y también ya tengo integrado a la gente de IA con una herramienta que en este caso es Google Sheets. Ahora, para explicarlo mejor, borrar estos nodos porque ya tengo la credencial. Ahora vamos a crear una nueva herramienta para que la gente de inteligencia artificial pueda utilizarlo y pueda hacer las acciones respectivas, como crear, actualizar, mostrar o eliminar. Entonces simplemente le damos clic acá en añadir, buscamos Google Sheets y ya tenemos configurada la credencial. Lo que faltaría sería definir qué acción va a realizar. En este caso, añadiré una acción de crear, pero de crear una fila. Y algo que me olvidaba, ¿dónde vamos a añadir estos registros? Para ello necesitamos tener preparado ya un Excel en nuestro Google Drive. Ahora acabo de crear el Google Drive y le he puesto los siguientes campos: ID, usuario, para identificar de qué usuario o operador viene ese registro, la fecha, tipo, detalle, cantidad, precio y estado, que son los campos que son suficientes para tener esta gestión de inventarios. Ahora volvemos a N8N. Ahora seleccionamos de dónde vamos a sacar esta información del gestor de inventarios. Este sería el Excel donde voy a guardar los datos. ¿Y en qué hoja? En la hoja 1, en el Sheet 1. Y aquí viene lo interesante. Como voy a guardar un registro nuevo, necesito especificar todos los campos. Por ejemplo, el ID. ¿Cómo extraigo el ID si no tengo el ID especificado en alguna variable? Y aquí viene la magia de la inteligencia artificial. Simplemente le doy aquí en generar automáticamente y el modelo de inteligencia artificial lo va a generar por nosotros. ¿Y esto cómo funciona? Bueno, le doy a la X y internamente tienen una variable que se llama from AI, que significa desde la inteligencia artificial va a interpretar el parámetro ID, que por defecto lo va a llenar con vacío y es de tipo string o cadena. Entonces de esta forma la inteligencia artificial interpreta que necesita un ID para que este sea guardado. Y de forma similar podemos llenar todos los campos. Pero en el caso del usuario, por ejemplo, yo quiero identificar qué usuario lo ha llenado. Entonces, así como yo puedo dejar que lo define la inteligencia artificial, también lo puedo definir yo mismo. Por ejemplo, utilizaré este nombre, first name. Y con esto ya estoy definiendo qué usuario se va a llenar con este campo. Entonces, por ejemplo, si existe otro operador que tiene otro nombre, de esta forma se hace que cada registro sea personalizado. Entonces llenamos los demás campos. Y en el último campo, que es estado, como les mencioné, vamos a utilizar un estado para manejar si ha sido registrado o eliminado. Entonces acá también le podemos definir un valor fijo. Entonces cualquier registro que creemos se va a añadir como registrado. Y si queremos ver los valores o los campos, cómo lo está llenando, le damos a la X. Y ojo, acá hay un parámetro bastante importante. Por ejemplo, el detalle está en tipo string, pero cantidad está en tipo string. Y eso es incorrecto. Si queremos ser más estrictos, esto debería ser un número. Entonces simplemente lo cambio y le pongo number. Y al precio igual. El precio debería ser un número. Entonces lo cambio y le pongo number. De esta forma aseguramos que todos los datos sean consistentes. Volvemos, guardamos. Y un punto que me olvidaba, que también es importante, es colocarle el nombre para saber qué acción está realizando. Por ejemplo, esta es una acción de crear. Y también le tenemos que definir el detalle de esta acción. Entonces le ponemos actualizar manualmente y acá especificamos. Y por ejemplo, aquí le ponemos el detalle. Crea un registro en Google Sheets. Guardamos, volvemos y con esto ya estaría configurado correctamente el agente de inteligencia artificial con la herramienta de crear. Entonces lo probamos, lo activamos y empezamos con las preguntas. Entonces, hasta aquí acabo de hacer un registro. Por ejemplo, le he pedido que añada una 27 polos a 15 soles cada uno. Y luego de hacer unas confirmaciones, me indica que el registro ha sido realizado correctamente. Entonces, ¿cómo puedo saber si se ha registrado correctamente? Voy al Excel y veo que el ID especificado, que termina en E4, lo valido en E4, ha sido registrado en el Excel, con los datos correctamente validados. Por ejemplo, con el nombre de usuario, con la fecha, con el tipo de venta, el detalle, la cantidad, precio y estado. Entonces validamos que todo funciona correctamente. ¿Y cómo puedo visualizar esta interacción? Entonces le damos clic acá a ejecuciones y podemos ver el historial de las interacciones. Por ejemplo, aquí le doy en el primero y me está cargando. Entonces aquí podemos ver la ejecución que ha realizado. Por ejemplo, en Telegram mi última respuesta fue un sí, y este sí ha pasado por las fechas y horas y el agente de IA lo ha interpretado. Le damos doble clic
Y aquí podemos ver que ante mi respuesta sí, me ha confirmado con una plantilla. Entonces, al verme confirmado con una plantilla, el agente de inteligencia artificial interpreta que es una creación y llama al evento de crear. Entonces aquí vemos que está añadiendo un evento de crear. Y luego de hacer el proceso, me responde. Entonces, aquí vemos cómo el agente de inteligencia artificial interpreta mis acciones. Aquí fue una acción de crear. En caso no necesite crear, por ejemplo la acción anterior, que es una acción de confirmación, vemos que ejecuta todo el proceso, pero no ejecuta la creación. Entonces aquí es donde la inteligencia artificial se vuelve bastante poderosa, porque tiene la capacidad de interpretar qué acción queremos realizar, y de esa forma podemos añadirle distintas herramientas. Por ejemplo, ahora le acabamos de añadir la herramienta de crear, pero así como podemos añadir la herramienta de crear, podemos añadir la herramienta de editar, actualizar, mostrar y eliminar. Con ello volvemos al editor y añadimos los módulos que faltan, que sería actualizar, mostrar y eliminar. Y listo. Luego de unos minutos de haber creado las 4 herramientas, o mejor dicho, las 3 herramientas que faltaban, ya estaría listo para utilizar. Igual les quiero mostrar cómo las he creado. Habíamos mostrado inicialmente el módulo de crear, pero ¿cómo es el módulo de mostrar? Entonces entramos y aquí, como siempre, editamos el nombre, definimos la descripción, que en este caso sería mostrar registro de Google Sheets, seleccionamos mostrar filas, seleccionamos el Excel y la hoja, y como queremos mostrarle específicamente los registros de un usuario y con cierta fecha, añadimos los filtros. Por ejemplo, el usuario va a ser con el valor que corresponde al usuario, al campo de aquí. Con respecto a la fecha, esto lo va a interpretar con inteligencia artificial. Y con esto ya tengo los filtros listos. Ahora mostramos el de actualizar. El de actualizar igual, ponemos el nombre, ponemos la descripción y aquí seleccionamos actualizar fila porque queremos actualizar una fila. Y aquí mapeamos campo por campo. Y en el caso de eliminar, lo mismo. El nombre, le definimos la descripción. Y aquí, como mencionamos, no va a ser una eliminación tal cual. Va a ser una actualización de estado. Y para esa actualización solo necesita el ID. Y es por eso que aquí lo machamos con el ID. Y lo único que vamos a hacer es cambiar de estado registrado a estado eliminado. Y con esto ya estaría listo. Simplemente lo activamos y lo probamos. Por ejemplo, ya tenemos este primer registro con el ejemplo anterior. Ahora vamos a actualizar. Por ejemplo, le voy a pedir que este registro que había realizado previamente lo actualice a 10 unidades. Y aquí me pide una confirmación. ¿Qué otro campo quiero añadir? Y le decimos eso es todo. Y nos pide confirmación. Sí, proceder. Y bueno, luego de 2 intentos parece no haber funcionado. Y eso es bueno porque podemos ver un error y podemos corregirlo en este video y enseñar cómo corregirlo. Entonces, volvemos en hecho N y revisamos los errores. Por ejemplo, aquí están los 2 errores. Vemos que el error no está en la inteligencia artificial y está en el nodo de Telegram. Entonces entramos y aquí nos dice que no puede parsear entidades. Esto, en otras palabras, significa que la salida tiene algún carácter especial que no pueda ser procesado. Pero, si se dan cuenta, sí se ha ejecutado el módulo de actualizar. Aquí vemos que sí se realizó la acción de actualizar. Entonces, eso lo podemos corroborar yendo al Excel. Y como ven, pasó de una cantidad de 7 a 10. Entonces lo que faltaría corregir sería la plantilla de salida cuando actualiza. Y listo. Luego de haber actualizado el prompt, ya ejecuta las 4 operaciones básicas. Pero me he dado cuenta que falta una configuración en una de las herramientas. Por ejemplo, ahora le acabo de pedir que me muestre los registros de la fecha de hoy. Pero como ven, me ha mostrado un eliminado. Entonces, para ello, habíamos definido como regla que no iba a mostrar eliminados. Entonces, simplemente volvemos en hecho N, vamos a la sección de mostrar, y aquí lo que faltó es colocar el filtro de estado, ponemos el valor de registrado, guardamos, y volvemos a pedir. Como ven, ahora una vez corregido, ya me están mostrando los datos solo de los que están activos, es decir, de los que están registrados. Y no me está mostrando los datos eliminados, como este. Y con ello, ya tengo las 4 acciones básicas. Ahora, por último, veamos las acciones que faltan. El actualizar y el eliminar. Por ejemplo, ahora voy a pedir que este identificador lo actualice porque me he equivocado. Le puse 0, debería estar con 10. Entonces le pido que actualice con 10 soles. Entonces la inteligencia artificial interpreta a lo que yo hago referencia y me está pidiendo una confirmación. Entonces le pido que actualice 10 soles y le confirmo si es correcto. Y listo, el registro ha sido actualizado. Para corroborar, volvemos al Excel, buscamos el identificador que termina en 7E4, buscamos 7E4 y aquí nos aparece el precio 10 soles. Y es totalmente correcto.
Ahora, por ejemplo, el de eliminar, voy a eliminar este mismo registro y le voy a decir elimínalo. Entonces, la inteligencia artificial interpreta que estoy hablando de lo último que acabo de realizar, que es este ID, y sin necesidad de haberle colocado o especificado un identificador, está corroborando que voy a eliminar este ID, lo cual es correcto. Entonces le doy sí y el registro ha sido eliminado. Entonces el registro que termina en 7E4 debería estar como estado eliminado. Entonces volvemos, corroboramos y ya se ve el cambio a eliminado. Entonces, hasta aquí ya tenemos un agente de inteligencia artificial que funciona como chatbot y tiene la potestad de utilizar herramientas como crear, mostrar, actualizar y eliminar. Y lo mejor de todo es que mediante el chat, este agente puede interpretar nuestras intenciones de manera correcta. Ahora, como última prueba, ¿qué pasa si hago 3 registros a la vez? Entonces primero, para asegurarnos, borro todo esto nuevamente y hagamos la prueba. Le pediré que cree 3 registros aleatorios. Y listo, luego de haberle confirmado, ha añadido esos 3 registros. Entonces vamos al Excel y sorpresa, no tenemos los 3 registros. Ahora, esto tiene una explicación. Si queremos validarlo, podemos entrar a ejecuciones y aquí, como vemos, tenemos 3 ítems que se han agregado o se han creado, pero no aparecen en Google Sheets. Para resolver esos puntos, te voy a enseñar una estrategia bastante especial. Y como punto adicional, te enseñaré cómo extraer los datos que está interpretando la inteligencia artificial. Y te estarás preguntando, ¿por qué en algún momento necesitaría extraer esos datos? Simplemente porque si en algún momento necesitas, por ejemplo, crear un correo con el ID que se acaba de crear, entonces tú necesitas saber qué datos se han enviado para poder utilizarlos en otros flujos que tal vez necesites. Para ello, veremos llamadas de workflow internas, que lo veremos en el siguiente paso. Paso número 4. Llamadas de workflow internas. Para entender mejor este punto de workflows de llamadas internas, empezaremos creando una nueva herramienta con esta nueva funcionalidad, llamando un N8N Workflow Tool. Y aquí le vamos a poner una descripción. Por ejemplo, queremos corregir la concurrencia de añadir registros. Entonces, esta herramienta lo vamos a utilizar para añadir registros. Y aquí vamos a colocar un nuevo workflow donde vamos a hacer ese nuevo flujo de añadir registros. Le damos clic en crear uno nuevo. Y aquí prácticamente es como crear un flujo nuevo, pero en este caso va a ser especializado en crear nuevos registros en Google Sheets. Le cambio el nombre a crear en Google Sheets y aquí voy a especificar qué datos se necesitan de entrada. Entonces le vamos a definir los datos, añadimos y le colocamos. Por ejemplo, necesitamos el ID para crear. Necesitamos usuario, fecha, tipo, detalle, cantidad en tipo number, precio también tipo number y estado. Volvemos al primer workflow. Y aquí ya nos aparece para refrescar. Le damos en refrescar y aquí tenemos que llenar campo por campo. Entonces, así como llenamos en el Excel, lo actualizamos de esta forma aquí. Y listo, luego de llenar los campos, cada uno con su correspondiente valor, ID, usuario, fecha, cantidad, etc., ya tendríamos nuestra primera herramienta creada como workflow. En este caso, para crear registros. Entonces acá le doy a crear, le cambio el nombre a crear, mejor dicho, y tranquilamente este nuevo módulo de crear o esta nueva herramienta de crear reemplaza la herramienta que ya existe aquí de crear. Entonces le damos aquí a borrar y volvemos a este nuevo workflow. Entramos y ahora todos los datos que llegan de esa herramienta van a llegar a partir de aquí. Entonces aquí le damos en borrar porque esto no sirve y esto lo vamos a guardar en Google Sheets. Entonces añadimos una nueva fila, seleccionamos a qué Excel queremos añadir y en qué hoja. Y para probarlo le damos en ejecutar los nodos previos para que nos aparezca. Y aquí solo mapeamos uno a uno. Y listo. De esta forma hemos pasado de un workflow inicial a un segundo workflow. Y además hemos extraído todos los datos que la inteligencia artificial ha generado. Esto es bastante útil si por ejemplo cambiamos este usuario por un correo, enviamos el correo. Si queremos registrar este ID en algún otro servicio lo registramos. Y así podemos reutilizar todos esos campos. Y podemos añadirle más nodos si es necesario. Y lo probamos. Este nodo ya está activo. Y hablamos con el chat. Y listo. Luego de hacer la interacción, podemos validar que ha registrado correctamente un nuevo ítem con ID que termina en DF6. Entonces validamos en el Excel y correctamente se ha añadido el DF6. Pero la pregunta es, ¿cómo ha interactuado el flujo inicial con este segundo flujo? Volvemos aquí al primer flujo, le damos en ejecuciones
Vemos la última interacción. Como ven, el agente de inteligencia artificial ha interpretado este nuevo nodo como una creación, ya no el nodo anterior que estaba, que era el módulo de crear. Entonces, ha invocado este segundo flujo, el cual podemos corroborar yendo aquí a ejecuciones, en el segundo flujo, y podemos ver que los datos se han pasado correctamente. Por ejemplo, el último registro que se envió es el DF6, y es el último registro que se ha añadido al Excel. Entonces, de esa forma hemos comunicado dos workflows, el primero con el segundo, y el segundo es especializado en agregar registros en Google Sheets. Y este es bastante útil. ¿Por qué? Porque ahora estamos integrando con Telegram. Pero ¿qué pasa si nuestro negocio crece y ya no integramos con Telegram? Si no integramos con Telegram, con WhatsApp y con algunas otras herramientas. O tal vez nos envían los registros de inventarios a través de correos. Entonces podemos tener un flujo de correos, un flujo de chatbots, un flujo de WhatsApp y todos que apunten a esta estandarización de registros. Entonces de esa forma ya no tenemos que crear todos estos módulos de aquí hacia adelante en cada flujo que creemos, sino simplemente lo reutilizamos. Ahora, eso no es todo. Probemos qué pasa si hacemos 3 registros nuevamente. Antes de confirmar y que se pueda visualizar rápidamente, voy a volver al Excel y voy a borrar estos 3 registros que ya existían. Entonces le doy aquí a confirmar y listo. En teoría se han agregado estos 3 nuevos registros. Entonces lo validamos nuevamente en el Excel y como ven todavía se sigue añadiendo uno. Y el último registro que se ha añadido es el E95. Entonces vemos que solo se ha añadido este primer registro. Ahora, para validarlo, volvemos al primer flujo, le damos a ejecuciones, esperamos que se refresque, seleccionamos el primero, y como ven, al igual que la anterior vez, se ha llamado a la herramienta de crear 3 veces. Entonces, eso quiere decir que si yo voy al segundo workflow y le doy a ejecuciones, vemos que efectivamente se ha llamado 3 veces. La primera, la segunda y la tercera. Y estos 3 deben coincidir con el ID que se ha enviado. Por ejemplo, el ADB. Entonces veo, y aquí debe estar el registro ADB, correctamente. Paso número 5. Resolviendo concurrencias. Sé que en el video no se ha mencionado que vamos a utilizar como herramienta Redis. Esto debido a que, al ser un problema bastante común en N8N, el tema de la concurrencia, he encontrado muy poca información acerca de ello y de cómo solucionarlo. Y es más, en este video te voy a mostrar la solución más simple que he encontrado utilizando Redis. Pero antes de pasar a la solución, quisiera explicar qué es la concurrencia. La concurrencia es cuando se ejecutan múltiples ejecuciones de un mismo nodo en simultáneo. Y es por ello que cuando nosotros insertamos 3 veces en Google Sheets, no aparecen, o simplemente aparece uno. ¿Por qué? Porque 3 se han intentado insertar en el mismo registro, en este caso la fila 2. Y esta sería la solución al problema de la concurrencia. Y ustedes estarán preguntando, ¿cómo funciona? Pues veamos nodo por nodo. El primero ya lo conocen, trae la información del primer workflow. Este segundo nodo lo que hace es transformar la información que llega del primer nodo y lo transforma a un objeto. Una vez teniendo el resultado como objeto, simplemente lo guardamos en Redis, ya que Redis es una base de datos que soporta tranquilamente concurrencias, y por ende no tendríamos muchos problemas si se ejecutan 3 operaciones al mismo tiempo o múltiples operaciones al mismo tiempo. Pero eso no es todo, ahora tenemos que extraer los datos de Redis y guardarlos en Google Sheets. Y se estarán preguntando, ¿cómo los voy a guardar de forma concurrente si Google Sheets no soporta las concurrencias? Simple, para ello utilizaremos un temporizador. Entonces, ¿de qué nos sirve este temporizador? Este temporizador lo que hace es que cada 15 segundos o cada X segundos nosotros vamos a invocar a Redis, pero ya no para insertar, sino para quitar elementos. Entonces, una vez que extraigo los elementos, verifico si es un elemento vacío, porque puede quedar vacío la base de datos, o verifico si tiene algún registro, y si tiene algún registro, lo inserto en Google Sheets. Y ustedes estarán preguntando, ¿por qué funciona esta solución? Porque nosotros estamos transformando ejecuciones concurrentes a ejecuciones síncronas a través del temporizador. Eso quiere decir que si llegan 3 peticiones, o 5 peticiones, o 20 peticiones, las 20 peticiones se van a guardar en Redis. Pero luego cada petición, con un intervalo de 15 segundos, se van a ir añadiendo a Google Sheets. De esa forma evito que la concurrencia llegue a Google Sheets, sino la concurrencia se maneja a través de Redis. Entonces, que ahora ya comprendemos la solución, pongámosla a prueba.
Entonces lo activamos y por practicidad he borrado todos los datos que existían anteriormente. Entonces haremos algunas creaciones con Google Sheets a través del bot. Y justo ahora le estoy pidiendo al bot que añada 5 nuevos registros. Me acaba de responder que ya añadió los 5 registros. Entonces, en este punto ha añadido 5 registros de forma concurrente. Eso quiere decir que cada 15 segundos va a estar añadiendo uno por uno estos 5 registros. Entonces volvemos a Google Sheets y vemos que ya añadió el primer registro. Y está añadiendo el segundo registro. Y luego de 15 segundos va a añadir el siguiente registro. Entonces esperamos unos segundos más. Y acaba de añadirse el tercer registro. ¿Y esto cómo lo podemos corroborar? Volvemos al flujo, vemos las ejecuciones y como pueden ver se están haciendo las adiciones a Google Sheets. Por ejemplo, aquí se añade un elemento, aquí se añade un elemento y así puedo ver todos los elementos que se han ido añadiendo. Por ejemplo, esperaría que estos últimos ya no añada porque ya se habrá acabado el temporizador. Y es correcto. Ahora la base de datos está vacía porque ya se hicieron los 5 registros y no está añadiendo más. Y es más, lo puedo corroborar volviendo al Excel y ya tengo los 5 registros añadidos. Y de esa forma he resuelto la concurrencia. Y listo. Con eso ya has aprendido cómo hacer la llamada de workflow interno. Y esto es bastante útil porque nosotros podemos extraer todos los campos que hace inferencia el agente de inteligencia artificial. Y esto lo podemos utilizar para continuar flujos más complejos. Y también podría añadirle, si deseamos, un envío de correos, una integración con otros sistemas y así expandir estos flujos de forma bastante simple. Y lo mejor de todo es que se vuelven reutilizables, ya que puede ser invocado por distintos flujos, no solo por el chatbot, sino por algún otro servicio como mensajería o un segundo chatbot, por ejemplo, de WhatsApp. Ahora, como último paso, aplicaremos todo lo aprendido para crear el bot en modo supervisor. Paso número 6. Agente modo supervisor. Ahora, para crear el agente en modo supervisor, es simplemente aplicar lo aprendido. Aquí la única diferencia es que no vamos a hacer las 4 acciones básicas, sino solo uno, ya que el agente en modo supervisor normalmente necesita visualizar los datos para generar análisis, reportes o recomendaciones. Y otro punto importante es modificar el prompt. Ahora debes especificarle un prompt en modo supervisor y describir las acciones que normalmente haces, como análisis, reportería, recomendaciones, comparaciones y mucho más. Entonces, aquí ya tengo creado el workflow para el modo supervisor y simplemente lo ponemos a prueba. Para ello, he creado un conjunto de datos como prueba, de tal forma donde tengo distintos registros con distintos tipos: ingreso, ventas, salidas, venta yape, venta efectivo, etc. Entonces, una vez que ya tengo un conjunto de datos suficientemente grande, voy a pedirle al gestor de inventarios en modo supervisor algunas preguntas. Por ejemplo, haz un reporte por producto del mes de abril y dame recomendaciones. Y el agente, además de darme un detalle de los productos o un análisis menor de los productos, también me da un conjunto de recomendaciones. Por ejemplo, para el producto A me indica que debo reponer el stock ya que la rotación es bastante buena. Y así me da distintas recomendaciones para cada producto, el cual es bastante útil para tomar acción de inmediato. Otro ejemplo, hace un análisis comparativo de la primera semana de abril versus la segunda semana de abril. Y el agente, además de darme un resumen de los movimientos de la primera y segunda semana y un resumen de los totales, me da las conclusiones y recomendaciones, el cual también es bastante útil para tener información de primera mano, algo que me tomaría algunos minutos haciendo algunos filtros. En este caso lo tengo de manera casi inmediata. Y listo, y es así como creamos un gestor de inventarios en modo supervisor. Aquí como recomendación final es definir un prompt bien estructurado. De esta forma, el agente de inteligencia artificial podrá entender realmente lo que necesitas. Por último, todos los flujos que has visto en este video lo dejaré en un link en la descripción para que puedas descargarlo y aplicarlo en donde lo necesites. Y eso es todo. Ahora sabes cómo crear tu propio chatbot gestor de inventarios con inteligencia artificial, incluso en modo operador y supervisor, automatizando tareas claves como registros, actualizaciones, consultas y reportes. Todo esto sin necesidad de desarrollar una app, sin depender de plataformas costosas y usando herramientas accesibles como N8N, Google Sheets y un poco de lógica. Si este video te fue útil, apóyame con un like, una suscripción o compartiéndolo con alguien más que esté emprendiendo o quiera organizar mejor su negocio. Muy pronto estaré subiendo más ideas prácticas de automatización con IA.
tanto para negocios como para uso personal. ¿Te gustaría que en el próximo tutorial conecte este flujo con WhatsApp o lo integre con correos? Déjame en los comentarios. Gracias por llegar hasta aquí y recuerda, automatizar es ahorrar nuestro recurso más valioso, el tiempo. Nos vemos en el siguiente video.